Ha sido una semana muy enriquecedora de varias conferencias, charlas acerca de la historia de nuestra ciudad. Ha sido hermoso conocer nuevos datos de su fundación, otros refrescar conocimientos, ya que muchos aquí presentes son profesionales y entendidos en la materia. Así que muchas gracias al público culto por hacerse presente y asimismo acompañarnos cada año. Les anuncio que finales, en la última semana de agosto, se estará dando otro evento similar, así que estén pendientes. Ojalá más adelante me den los datos y así yo les puedo comentar más profundamente. El día de hoy cerramos con broche de oro. Nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Arellano Paredes con la conferencia Diego de Almagro, primer fundador de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Director del Museo Municipal, bachiller superior en religión, licenciado en periodismo, egresado en maestría de comunicación y desarrollo. Editor de algunas publicaciones, tiene varios artículos históricos, genealógicos a su haber. Miembro de la Confraternidad de Historiadores Camilo de Estruje de Guayaquil, entre otros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. María Elisa siempre es muy amable, ¿no? Entonces, siempre tiene gentileza, creo que inventa algunas cosas. Bueno, gracias por estar ustedes aquí. Siempre son bienvenidos. Algunas figuras yo ya las conozco, tenemos varios amigos, ya somos amigos de tantos años vernos aquí. Yo voy a hacer las preguntas que me hacen, me encantan las preguntas, pero tengo dos amigos a los que quiero saludar individualmente. Al doctor Hugo Pereira Plasencia, cónsul general del Perú en Guayaquil, flamante cónsul, y aquí lo estoy viendo, ya no lo veo, al doctor, no, acá está el doctor, no sé si aquí está el doctor Julio César Roca de Castro, mi compañero de infancia hasta la actualidad, otro hombre muy brillante, con sus ideas, periodista, abogado, y que también los dos y ustedes me hacen el favor y me tienen la paciencia de escuchar. Estaba viendo que el título es medio extraño de lo que me tocó hablar, ¿no? Porque aquí dice Diego de Almagro, primer fundador de la ciudad de Santiago de Guayaquil, y yo creo que eso no es verdad, o es verdad, no es verdad. ¿Ah? No es verdad. Porque la ciudad se llamó Santiago de Quito. Entonces no puede ser verdad, pues Santiago de Guayaquil, porque todavía pasaron algún tiempo hasta que se traslada a Guayaquil, a la zona del cacique Guayaquil, y entonces hasta eso pues se va a llamar de algunas formas, y quizás algunas, no sé cuántos de ustedes estuvieron en las conferencias anteriores, como que fueran clases. Uy, toditos, qué miedo. Pero por otro lado mejor, porque entonces ya no repito algunas cosas que los demás ya saben. Es una conferencia de altura, pues, ¿no? Ya, pero sucede pues que nosotros trasladarnos al mundo de esa época es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos que ver también algo que a veces la gente se olvida, que los españoles, o digamos los ibéricos, porque todavía no existía el Reino de España, están saliendo de la Edad Media, están en inicios de la Edad Moderna, del mercantilismo, del Renacimiento, viniendo acá, y entonces ¿qué tienen ellos más? Tienen Edad Media. Todavía no hablan el idioma castellano, ellos no hablaban español, no sé cuántos idiomas, entonces ellos están en un proceso del romance al castellano, con muchas letras y pronunciaciones que nosotros ya no las usamos. Se usan en francés, se usan en portugués y algo en el catalán, pero nosotros ya no los usamos. Y todas esas cosas a veces limitan o complican para aquel que solamente se dedicó a estudiar el documento y estudiar el documento, y hay que volver a leer, a releer, hay que volver a entender y tratar de andar en los pasos de ellos. Hay un dato extraño también, por ejemplo, Diego de Almagro, cuando muere, tiene 63 años, es un viejo. El tiempo de vida de esa época, no, es un viejo. No, muchachos, yo tengo 63, pero eso es un viejo por muchas cosas, ¿no?
la alimentación, las guerras debilitan a las personas, porque hay cortadas, hay tajos, ya era tuerto, perdió en una guerra. Imagínense lo que es perder un ojo, ahora es un problema, no sé cuántos entraron Luis Bernaza, emergencia, es un problema con toda la ciencia que hay. En esa época pierden el ojo y ¿dónde está la anestesia? ¿Dónde están las cosas? Hay cosas raras que a veces la gente no entiende, ¿no? Yo tengo aquí a mano el testamento de este señor, Diego de Almagro, testamento del mariscal don Diego de Almagro, y entonces presenta cosas raras. Como aquí dice, detalles, pormenores y curiosidades, nos vamos a quedar con los detalles, pormenores y curiosidades, lo demás más o menos ya no. Ya ustedes lo lograron ubicar con respecto a las otras conferencias. Apáguenme los celulares, por favor, antes de que me ponga yo difícil. Eso por un lado. Entonces, ¿qué sucede? Pues que eran devotos católicos, ¿no? No vamos a cuestionar si la Iglesia Católica está bien o está mal, si eran devotos católicos, y todos hacían misa antes de la pelea. Entonces yo pregunto, ¿qué comulgaban? Si no había harina de trigo. No había. Nunca se pusieron a pensar en eso, ¿no? No había harina de trigo, pero todos participaban de la misa. Entonces, como que hay algunos vacíos en parte de la creencia. Los indios tampoco se dejaron. Ahora, de don Diego de Almagro, mariscal, no se llamaba Almagro, eso es un patronímico, como el caso de mi apellido Arellano no es un apellido que es la herencia de un dios aureliano en la zona de Navarra. Almagro es el lugar donde nace Diego de, aquí está el nombrecito, Montenegro y Gutiérrez. Diego de Montenegro, pero era una de esas cosas que en el honor español de la época, todo es mentira, ¿no? Pero en el honor español de la época, pues, la señora Elvira Gutiérrez sale embarazada y rompieron el noviazgo. Entonces, ahí legítimamente hay un problema. Si una persona no casada sale embarazada y no le dan el apellido, es una situación. Si se lo dan el apellido, es otra situación. Pero él es don Diego de Almagro. O sea, es un hidalgo. Es un hijo de algo. Este hombre, entonces, tiene derecho a una ejecutoria de nobleza por ser nobleza no titulada, ¿no? O sea, también son nobles, pero no es pues, no, todos eran pobres, la mayoría eran pobres de paso, ¿no? hasta los reyes. Decía un historiador que no había más que 1 metro cúbico de oro en toda Europa. Así que uno le suena a su arribopatio porque los castillos estaban hechos a sangre, sudor y lágrimas de los anteriores, pero no es que había tanto poder económico, pero sí habían creado este asunto de la hidalguía, y aquel que era don tenía acceso al cargo público. Puede ser que otro que estaba aquí tenía 2000 reses, tenía no sé cuántas hectáreas de trigo, pero no era don, no podía. Sí era don, sí tenía acceso a cargos públicos, pero tenía que tener un escudo como hijo natural, porque era hijo fuera de matrimonio. Se lo reconoció, no era hijo ilegítimo, sino natural. Entonces, ese es uno de los pequeños detalles. Otros detalles que él tiene, pues, que de Almagro, del pueblo de Almagro, donde él está todavía, se llama Montenegro. Él se va a otro pueblo cercano que se llama Boloña, y entonces, Bolaños, y entonces en Bolaños lo crían para salvar la vergüenza. Todos eran naturales, pues también Francisco Pizarro era natural, es una facilidad terrible, y no se preocupen que eso es común en la actualidad. En la actualidad también, o sea, ya no hay ni juicios de paternidad, aquí se lo libera rapidísimo. Pero este muchacho se va hacia Indias, ya después de estar peregrinando por varios lados. En alguna parte su tío, que Bolaños cuando lo castigaba lo ponía en el cepo, ya no aguantó esa vida, por ahí se vengó de alguien y lo acuchilló. Pero es normal, Buffalo Bill también de chiquito, o sea, William Cody, se acuchilló a alguien, pero pasó por héroe. Es que a nadie le importa eso, ¿no? Y llegamos nosotros al punto que nos interesa, ya está en América, se pone a las órdenes de Pedrarias, o sea, Pedro Ares Dávila. Pedro Ares Dávila es un personaje que no lo hemos tomado en cuenta. Generalmente aquí en las conferencias se toma en cuenta algo de la conquista ya cuando estamos en el territorio del actual Ecuador,
o en octubre cuando estamos ya a las puertas 9 de octubre, pero los intermedios o los posteriores no se toman en cuenta. Pedro Ares Dávila era un hombre poderosísimo, pero era un judío converso, que es algo que tampoco se toma en cuenta, ¿no? Y hay una genealogía de judíos por Arias y por Dávila. Tampoco crean que todos los Arias y todos los Dávilas son judíos, ¿no? Él sí era. Y se había casado con la Bobadilla, que decían después de la reina de Castilla, la Bobadilla, ¿no? Era demasiado poderosa, y él es el gobernador de Panamá y tenía por aspirante a yerno a Vasco Núñez de Balboa. Diego de Almagro está con Vasco Núñez de Balboa. Es otro dato interesante para ustedes, que es aquel pues, que se le ocurre pasar hasta el otro lado de este istmo de Panamá y descubre el océano Pacífico, ¿no? La mar del sur, la mar del norte del Atlántico, la mar del sur. Y entonces allí, en sus facendas, como hubieran dicho en esa época, en sus quehaceres, en sus trabajos, él logra tener indios, encomiendas. Y aquí tiene una encomienda, déjenme ver dónde está la encomienda, esta es una encomienda media rara, la encomienda que tenía 20 indios e indias del cacique de Taboga y también del cacique de Susi, 60 indios. No eran encomiendas muy grandes. No eran encomiendas muy grandes, pero para comenzar no estaba mal. Pero hasta eso quiere decir pues que él ya había peleado algunas guerras. No sabemos mucho. Yo quiero decir, no sé si acá el doctor Pereira puede decir algo, pero no quiero decirlo, pero por ejemplo Pizarro vino de las guerras de Italia, Pizarro ya era curtido. No sé si Almagro, no sabemos nada de Almagro, ¿no? No sé cómo se descubrieron los padres. Y entonces, porque en el testamento él dice que es mariscal y adelantado, o sea, los últimos cargos que tiene, los más altos, pero no sabemos más, y entonces no puedo yo lanzarme que viene de Italia, pero puede ser probable porque tengan más o menos la misma edad los dos, ¿no? Y todos iban a la guerra porque ustedes saben, en las guerras están en Toledo, usted no tiene ropa, techo, cama y comida, ¿no? Pero las cosas están muy difíciles para uno a la guerra. Si siempre que hay un conflicto, hay algunos que se van allá porque ahí saben que vamos a comer por... Y entonces, bueno, ya llegan para acá y no sé cuántos de ustedes han leído los testamentos o las invocaciones que ellos tienen. Son como una... ¿Qué será mejor la palabra? Hiper o ultra religiosidad, pero una cosa así exageradísima, ¿no? Muy exagerada. Y en esas cosas exageradas llegan a encontrarse con un señor que se llama Francisco Pizarro, que también ya había sido gobernador. No es que ellos vinieron con una mano atrás y una adelante, también había sido gobernador, también tenía indios a su cargo, y un sacerdote que, porque era sacerdote, no estaba exento de tener dinero, y este sacerdote Hernando de Luque también está ahí y hace una sociedad. Y hace una sociedad, y en la sociedad, contrario a lo que todo el mundo, a todo lo común, un momento dado, en Panamá hacen una misa, y en la misa se juntan los tres, en el momento de la consagración, consagra el sacerdote la hostia, se la reparten entre ellos, todos con santa unción, y todo el pueblo asombrado, dice un escritor, dice el pueblo asombrado, toda la pureza, la castidad, la consagración. Eso es mentira, ¿no? Pero sí ponían esas caras, les cuento, digo que es mentira, vamos a ver por qué, ¿no? Pero sí ponían esas caras porque es parte del espíritu de la época. De paso, no sé cuántos de ustedes escucharon cuando yo hablé sobre la Inquisición alguna vez. Había que poner esas caras porque el que no las ponía había un problema, ¿no? Entonces, todos éramos bien religiosos. Éramos demasiado religiosos porque si no, alguien anotaba. Alguien llevaba un registro y entonces se llenaba como es el prontuario con la información y pasaban 5, 10, 20 años a la reja. Entonces todo el mundo era con una pureza tremenda. ¿Por qué? Porque esa Inquisición captaba y capturaba todo lo que pasara que saliera del esquema de ellos. Ahora aparentemente no lo entendemos, pero sucedió hasta no hace mucho. El gobierno de García Moreno era medio parecido, pero medio parecido, no le alcanzó a los talones de toda esta gente. Entonces nosotros vamos a ver ahí cómo estos hombres hacen un pacto. Como nosotros estamos viendo la historia no como una secuencia, sino poniendo datos, después descubrimos de que hay un señor que se llama Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa es un conquistador, es gobernador,
Almagro había trabajado con Espinosa, trabajó con los Pizarros, digo trabajó, no es que peleó hombro a hombro como soldados, sino que trabajó con ellos, y en un momento de conquista Gaspar de Espinosa también. Pero ¿quién era Gaspar de Espinosa? Nadie quiere decir que es judío, ¿no? Pero era de una importantísima familia de banqueros en la península ibérica, ¿no? Muy poderoso tanto en América como en Iberia en ese momento. Digo Iberia porque para mí, y los historiadores me corrigen, todavía no existía España. Hispania podría haber existido, pero España no existía. Recién con Felipe II o entre Carlos I y Felipe II va a haber ya, y todavía se dicen los reinos de España, ¿no? Y entonces, y de paso les cuento, si yo me equivoco me corrige alguno que se hacía guerrero para corregir, y la mayoría dicen los españoles cuando llegaron a América, los españoles no sé qué, no, los soldados del rey español. Porque no eran los españoles que vinieron porque ellos quisieron, vinieron porque había un decreto del rey de ese lugar, y marqués, duque, conde, vizconde y señor de muchas tierras, que lo autorizó para que venga, si no, no podía venir. Entonces, y él conquistaba a nombre de ese rey, de ese monarca, en algún momento de hacer una cesárea majestad. Esa palabra no nos entra a nosotros mucho, pero la palabra cesárea es la misma de César y la misma de zar, y la misma palabra invoca pues al César del Imperio Romano. Entonces ellos mantenían todavía esa idea, aunque cuesta aceptarlo, pero uno lo lee para no irse muy lejos en actas de cabildo que nos pueden consultar por aquí, que están impresas en acceso al público, ¿no? La cesárea majestad y los cargos que tenía, y los puestos y los territorios que tenía el rey, que trascendían las fronteras de la actual península ibérica. Así que pero para nosotros, para entender, vamos a decir los españoles. Pero ustedes saben que no son los españoles que vinieron, sino que es el rey de esos reinos, de esos señoríos, que les permite venir acá para juzgar. Así que estos se lanzaron al descubrimiento, a la empresa, y en la empresa descubren de que van a hacerlo porque hay un Pascual de Andagoya que dice que pasado el río del Virú hay unas tierras que son maravillosamente ricas, pero el río de Virú o de Perú no es el Perú que nosotros estamos hablando en la actualidad, ¿no? Sino un río que estaba más cerca de Panamá. De pronto, no sé en qué momento, posteriormente cuando ya están en la zona de Jama, Atacames, para acá, ellos descubren que hay un reino del Perú, y entonces ellos se van a acercar al reino del Perú, y que no saben qué pasa con ese reino del Perú, es por una balsa con la que se encuentran, y entonces ellos se dan cuenta pues que hay otras cosas mucho más allá. Recuerden, la visión de ellos no es la misma nuestra, que uno sale con la televisión, con el drone, ahora, o qué sé yo, con el celular y comienza a ver cosas. La visión de ellos es muy limitada y con mucho miedo. Entonces ustedes tienen que pensar pues que esta gente igual tiene digamos en términos así bastante grotescos, unas agallas terribles como para lanzarse donde sea, ¿no? No obstante, ser viejos. Y decimos viejos porque el tiempo de vida de esa época era mucho más limitado que el nuestro, debido a la alimentación y debido a la serie de problemas, ¿no? Llegamos hasta la independencia con desintería. Mucha gente se moría más de desintería que de las balas o de las acuchilladas que les daba el enemigo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, antes de meternos a más detalles, que es lo que nos interesa con respecto a la Fundación de Santiago, yo comencé a ver aquí en el testamento que este hombre tenía bastante dinero, ¿no? No tenía tanto como Pizarro, ¿no? Pizarro para mí era un hombre muy astuto, muy sagaz, tenía una visión mucho más amplia, por eso quedó donde quedó. Y creo que era demasiado fuerte, porque Pizarro con más de 60 años, en el momento que lo vienen al palacio a matar, porque lo vienen a matarnos a hacer una manifestación, él logra ponerse en la parte superior de la armadura, o sea, el peto del coselete, no sé cómo logra aquí, no sé cómo es que alcanzó el solito a ponerse las hebillas aquí, acá y las de acá, y se logra bajar como a 6 individuos antes de que alguno le meta el espadín por el estoque por el cuello, porque no tenía cómo, ¿no? Y un hombre viejo, muy curtido. Entonces Pizarro es muy fuerte, física y mentalmente. ¿O estoy equivocado, señor cónsul? Creo que era un hombre con una visión bien grande y con una planificación terrible y sin nada de miedo.
Si no, acuérdense de este episodio del gallo y la gorgona. No me importa nada que se la vayan para allá, para acá, lo que quieren se quedan conmigo, no más larga, a mí qué me importa. Pero Almagro parece que no, y Almagro dejó depositada su confianza en este astuto. Y entonces, aún así yo veo que dice que, por ejemplo, con la parte religiosa, ítem mando que el día de mi enterramiento se digan todas las misas que se pudieran decir por los clérigos religiosos que se hallan en la ciudad. ¿Cuántos serán pues todas las misas? ¿Cuántos años? Pues, ¿no? Una misa cada 2 horas, una misa cada día. Después dice, tiene un gesto muy lindo, que es parte de un tema en el área donde yo me desarrollo más. Y él tiene una esclava que se llama Margarita, y entonces le dice, ítem, digo, por cuanto Margarita, negra mía, esclava, por muchos servicios que me hizo en el camino a Quito, y por la buena obra, por amor de Dios, de vuelta que viene, yo la ahorré, o sea, la liberó, de ahorro, una palabra que nosotros ya no utilizamos, ¿no? Y entonces dice que por las dudas, que aunque se lo prometió, no lo hizo ante el notario, pero tiene que dar una carta de libertad, y él se le da una carta de libertad. Este es un detalle interesante en ese capítulo de la presencia de africanos y de afrodescendientes en Ecuador. ¿Por qué? Porque desde esa época nosotros ya vemos que hay liberación. No es total, ni todos eran santos, no quiere decir que todos trataron perfectos, no, pero esto me reconoce. Posteriormente en la batalla de Salinas, por decir, con el asunto de esclavos, había esclavos a favor y en contra, entre españoles de un bando y españoles del otro, ¿no? Seguimos con eso. Entonces más adelante va a decir, tiene 2 hijos naturales. En estos momentos, yo me llamo Víctor Hugo Arellano, mi papá también, entonces va a decir el junior, pero nosotros no hablamos del senior, ¿no? Tampoco se habla mucho de eso ahora, cuando era chico más era el junior, ahora no, pero en esa época se llamaba de Almagro el viejo y Almagro el mozo. Y entonces este Almagro el mozo era mi hijo natural y le deja 9.000 pesos de oro. Pero también tenía una hija que se llamaba Mencia, perdón, no es Mencia, sino doña Isabel, hija de Mencia, mi india. El don lo sigue teniendo, el don se hereda por línea paterna, no materna. Entonces es una mujer que es doña, no es como era doña María, doña María Elisa, doña Francisca, no, eso es de categoría de respeto, ¿no? En ese momento el don es un derecho, firman con don o con doña, pero si esta mujer no se casa con otro que sea hidalgo, pierde esa hidalguía y llegan a pagar impuestos. Y no pueden tener acceso sus hijos a los cargos públicos, que es lo que les interesa, porque con el cargo público toditos hicieron maravillas, toditos, no hay uno que se escape, que como decía aquel político hace años, manos limpias y sin sangre, ¿no? Unos toditos ahí como se las arañaban, ¿no? Pero él a su hija también le hace unas disposiciones interesantes. Le deja aquí, ¿cuántos pesos le deja? 1.000 pesos para la renta de su hija, 1.000 pesos anuales, ¿no? Y entonces para la renta de su hija, para que sea monja y entre al convento. Pero si no se hace monja y entra al convento, entonces igual le den ese dinero. Interesante que se preocupa por eso, ¿no? Después dice acá, mando que se digan 500 misas en el Reino de España. Pero es que es parte de la época. A ustedes les puede causar gracia, yo lo digo así porque si no lo digo así es muy aburrida la conferencia. Pero es parte de la época este asunto de las misas. Entonces tiene una implicación mucho más importante que la que tienen ahora. Entonces él dice que en los monasterios e iglesias que yo he comunicado con mis almacenas, 500 misas en cada uno de esos, bastantísimo. Pero yo veo que aquí a Juan Martín de Herrera, Bartolomé de Segovia, Diego de Viedma, Fernando de Vera, les deja dinero, 4.000 pesos, el otro tiene un cofre de oro. O sea que hay bastante dinero, porque ahí cuando hablan de pesos no hablan de monedas, sino peso en oro. Se pesa en una balanza y peso tanto en oro, se deja. Pero ¿cuándo dijo esto él? Se pusieron a pensar qué estaba haciendo cuando hace el testamento, que no es un testamento, sino un codicilo, o sea, la última voluntad de él. ¿Cuándo lo dijo que estaba haciendo? Estaba con grillos y cadenas
Y de ahí a poquito, pero le faltaban horas nomás como para que le metan el garrote, que el garrote es una cuerda, un palo atrás, se le ahorcaba, se le cortaba la cabeza, y murieron como perros. Recién la esclava de él es que lo agarra, rescata el cuerpo y lo hace traer en la iglesia de la Merced de Cusco. Pero él estaba así, y en algún lado del comentarista de este testamento dice que ya casi todos sus albaceas ya estaban o muertos o presos. O sea, cuando está preso es porque ya mismo va a morir. Pero en cambio este hombre, en esa situación, todavía el sistema legal permite hacer algunas cosas. Ahora es dificilísimo, ¿no? La última voluntad es comer algo, decir algo, alguna cosa. En esa época tienen otras costumbres, pero otras costumbres jurídicas, que es alguna de las cosas que nosotros tenemos que desarrollarnos más, especialmente los historiadores, para poder entender el por qué se movió o no se movió de un lado para otro, que eso ya lo vamos a ver con respecto a la vida de este hombre. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que era un sistema complicado, ¿no? Cuando dijimos, estaba ya en la Universidad Católica antes de ayer, en la Facultad de Jurisprudencia, hablé sobre la recopilación de leyes de Indias y los alumnos todavía no habían visto las leyes, ni las han visto, ni habían tocado el tema. Entonces les conté pues, que en las leyes de Indias se contemplan una serie de cosas. Quiero decirles que había leyes de Indias, pero antes había otras leyes más, desde Alfonso X el Sabio y más atrás, que se iban acumulando, como en la actualidad. En la actualidad, en nuestro derecho jurídico ecuatoriano, hay leyes que nunca fueron revocadas y que no perdieron vigencia, entre comillas, porque se quedaron ahí en el tintero. Y esas leyes están desde 1500, 1600, están ahí. Me contaba un amigo que es un investigador, un abogado, me decía que hay una ley que todavía está vigente en que un blanco le puede hacer al indio que lo cargue por 500 metros, no sé cuántos, todavía está vigente. Pero, así como hay esa ley de que yo no puedo cruzar la calle por la mitad de la calle y que hay que ponerme una multa a mí como peatón o transeúnte, ahí están, ahí la toma en cuenta, al rato que la quiere ejecutar, la ejecuta, invoca la ley y listo, acá está bien. Entonces, ya han hecho el juramento. Pizarro estuvo aquí en las costas de Ecuador. Es interesante, Pizarro estuvo en las costas de Ecuador, más o menos desde Jama, desde Atacames, pero no conquistó nada en Ecuador, no firmó nada. Hubieron transacciones, sí, ventas de los caballos, transacciones de unos esclavos indios de Nicaragua y otros esclavos africanos, pero no hubo más que eso, no hubo fundaciones, ni le interesaban las fundaciones. Es más, vinieron muy prudentes y llegaron hasta Puná, y yo no sabía todavía en Puná, tuvieron que salir pero disparados de ahí, pero Prescott dice, citando a uno de los cronistas, que en Puná ellos arrasaron con toda la comida, no sé por cuánta comida, porque producían bastante, se quedaron mucho tiempo ahí, se les enfermaron algunos españoles y se quedaron hasta que se sanaran. A uno lo dejaron enfermo, eso es uno de los inicios, por lo menos aquí en América, en esta parte de América, de las guerras químicas, ¿no? Lo dejaron enfermo para que enferme a los demás. Estaban con viruela y es para que estornude y sople y abrace a todo el mundo, y es para así van diezmando a los indios. Ya volveremos por aquí. Por eso es que al Fray Vicente Valverde después se lo comieron vivos, sin ser los punaes antropófagos. Es extraño, porque no eran como los guaraníes, más llamados aucas, que eso sí se come gente aquí en la Amazonía. Pero en cambio esta de acá no, se lo comieron vivos, pero no tiene nada que ver con Atahualpa. Sin embargo, también ellos se aprovecharon de las mujeres de los indios. Entonces, sin comida, sin mujeres, tuvieron que salir disparados. Pero salían disparados en las balsas que tenían los punaes para cruzar esta Tumbes. Ustedes saben, en el Golfo de Guayaquil, cerquita Puná de Tumbes, es ahí nomás, ¿no? Claro, quizás no se pueda ver a simple ojo, pero es ahí nomás, ¿no? Entonces se fueron para allá y tampoco hace nada, aunque sí establece una cruz ahí cerca de Tumbes. Se encuentra con el cacique Chilimasa y hace algunas cosas, pero tampoco mucho. Llega a San Miguel de Piura y quiere irse más allá. Y no le interesaba eso de ahí. Hay una historia muy linda que yo no estaba muy inteligenciado, documentado, porque siempre, como se invoca la ayuda divina y como en la Biblia dice que
No hay nada que no se haga si Dios no lo permite, que Dios quita y pone reyes y que Dios controla todo. Tiene que ser así, dije yo, ¿no? Pero siempre queda, pues, el ojo. Tenemos que investigar algunas cosas más. Y entonces, conversando con Jorge Núñez, que es el director nacional de la Academia Nacional de Historia, el director de Ecuador, le digo, oye Jorge, le digo, pero no, me dice. Y Udo Obren, entre paréntesis, que fue un antropólogo alemán de la Universidad Federico Guillermo, también tiene un artículo muy bueno en PDF en el internet. Había 10.000 soldados cañaris apoyando a don Francisco, ¿no? Estaban ahí los 10.000 soldados cañaris, pero armados hasta los dientes, con unas ganas de venganza para esas terribles. Venganza que en otro tema, en otra oportunidad, no podremos hablar, porque si no nos va el tema. Pero estuvieron en Cajamarca, los muchachos españoles, no se entendían con los de acá ni con los del frente, pero estaban bien apoyados. No obstante que Andrade Reimers habla de 40.000, unos dicen 10.000, otros dicen más de soldados del Inca, que ese es otro tema largo para hablar si el Inca era ecuatoriano, como muchos chauvinistas dicen que era ecuatoriano, y los otros dicen que era peruano. Para mí era cusqueño, no era peruano porque no había, como es Estado Perú, ni había Estado ecuatoriano, así que no puede ser. Pero para mí era cusqueño porque recibió el apoyo de Cusco. Entonces, pero eso es un tema para dejarlo para después. Y entonces vamos viendo cómo en todos esos avatares, todas esas EGB, no estaba Almagro. Almagro estaba buscando gente, estaba esperando hasta el segundo o tercer viaje. Cuando ya llega, ya las cosas están más o menos establecidas. Atahualpa, que lo llamamos Atahualpa, ya estaba, pues, estaba en otra situación, pues ya no podía moverse mucho, aunque gozaba de cierta libertad porque daba órdenes y contraórdenes. En un momento dado, en la historia de estos dos personajes, porque Hernando de Luque quedó en Panamá, Gaspar de Espinosa todavía no aparece oficialmente, digo oficialmente en los escritos. Seguramente se conocían muy bien porque Almagro trabajó para Gaspar de Espinosa. Pizarro tiene que haberlo visto porque era Gaspar de Espinosa, brazo derecho de Pedrarias. Así que, y además todos, pequeño grupo, un grupito, se conocían muy bien. Además todos necesitaban del gobernador. Actualmente, no sé cómo es, bueno, en algunos países federados, pero en nuestro el gobernador es el representante del presidente y tiene una autoridad, depende de la muñeca del gobernador, pero acá era el gobernador con soldados y con todos, y era un omnímodo, y esta de acá no, era sin Dios ni ley, ¿no? Así que lo mató el aspirante ayer y mataba a quien le diera la gana. Venía pues de una relación convulsionada, y entonces se conocían, pero Almagro todavía no está ahí, y en un momento a don Francisco Pizarro se le ocurre irse a España. Volvamos para la península ibérica, y oh sorpresa, trae pues las capitulaciones, digamos los acuerdos con el monarca de turno, que estaba de regente, pues doña Juana, y Carlos I todavía está muchacho, y trae todo para él. Un detalle, ¿no? Se trajo a todos los hermanos de madre, hermanos de padre, hermanos enteros, y a todos los que pudo de la ciudad de Trujillo de España, ¿no? Se los trajo, o sea, trajo su equipo de gente. Y don Almagro, bien gracias, no se dio cuenta de eso, ¿no? Si no tengo yo calculado en estos momentos de qué tamaño era la ciudad de Trujillo, pero tiene que haber sido pequeña, muy pequeña, pero lo suficientemente grande como para él traer a toda su familia, y uno era más astuto que el otro, pues, ¿no? O sea, ninguno era, todos murieron mal, ¿no? Todos murieron en la cárcel o murieron decapitados en batallas que hubieron acá en la zona de la Sierra de Ecuador, en batallas que hubieron en la zona del Perú. Y Almagro no lo tiene a nadie. Y yo no sé exactamente en qué momento, porque me faltó documentación, en qué momento comienza el problema, pero cuando ya viene como con todos los cargos y todas las prebendas, Pizarro le dice, y yo pues, porque nadie dice nada de Hernando de Luque. Hernando de Luque no reclama, seguramente comenzó a recibir en esos momentos el dinero, porque ustedes recuerdan que había que darle el quinto al rey y se quintaba. ¿Quién estaba viendo lo que se quintaba? Se pusieron ustedes a pensar quién era el auditor, quién era el contador, todo eso había, ¿eh? De paso les cuento que para nosotros saber estas historias había un notario, un escribano,
Y ustedes piensan pues que iba el español con el espadín, con la espada, con el morreo. No, este iba con un saco de arena, con la tinta, y iba con los papeles. Para saber todo lo que pasó aquí, había uno que guardó como el tesoro más preciado los papeles y la tinta. Nunca se les ocurrió pensar eso. Sino cómo escribieron las transacciones que hicieron en la costa ecuatoriana y los otros acuerdos. Con los papeles que tenían guardados escondidos. Hubieron naufragios y estaban con sus papeles aquí. Yo estoy exagerando, ¿no? Pero tiene que haber sido así. Estaban con sus papeles aquí, en algún zurrón ahí de una especie de chígara de cuero puesta como se hacen los amarros aquí en Ecuador con parafina para hacerlos impermeables. Aquí estoy. Y él era el que certificaba que las cosas eran verdad, como en la actualidad. Pero en esa época valían oro y los documentos existen. En la colección Harlex de documentos existen todavía documentos de lo que se hizo aquí en Ecuador, documentos originales. Entonces estaba toda esa gente ahí, pero Almagro estaba solo. ¿Dónde estaban? En Cusco. ¿Por qué estaban en Cusco? ¿Cuál era el apremio de llegar hasta Cusco, que se encuentran en Cajamarca con Atahualpa? Le digo Atahualpa porque la mayoría de los escritos dicen Atahualpa, no dicen Atahualpa. Atahualpa me parece que es algo medio extraño. De paso, aquí entre nos con doctor Roca, escuchaba que venía Luis Felipe Guaraca de Tuicera 17, 27, que está viniendo de viaje, ¿no? Un ex compañerito nuestro, el último Inca, dicen los ecuatorianos, pero no hay un papel porque diga eso. O sea, papeles no hay, pues. No hay cómo probarlo, porque todos los hijos de Atahualpa tuvieron probanzas y papeles, no hay. Pero que entre nosotros no, porque si no le hallamos la gloria del último Inca. Y entonces, ¿qué hago yo? Estamos en Cusco y hasta eso ya se traslada para Lima. Pizarro le dice, ándate para allá y conquista allá al fondo. Y tú vas a ser el capitán, ya consigue las prebendas del reino, el capitán de la Nueva Toledo. ¿Cuántos conocen Chile? La República de Chile, por favor. Señor cónsul, no tome en cuenta esas cosas, no son partidos. Bueno, yo les cuento, no está rarito, pero yo les cuento algo en mis términos de cómo es Chile. Uno cruza la actual frontera entre Perú y Chile. Cuando uno cruza la línea y antes de llegar a Arica, dice un letrero gigante, 2.200 kilómetros en números redondos hasta Santiago. Y solo cuando ustedes llegan a La Serena o algo por ahí un poquito más allá, encuentran algo verde. Lo demás es arena, el desierto de Atacama, que es mucho mayor que, porque también parte del actual Perú también comparte ese desierto. Y ahora está lloviendo, porque antes que llovinaba una vez cada 100 años. Tiene que haber sido terrible para esta gente, porque él se queda con todo acá. Dice, ándate allá, que allá hay riquezas, hay oro, hay fama, hay gloria, y el otro se va para allá y la pasa a las 1001. Y si yo, andando en bus, en ómnibus, me he quedado parado, porque se dañaron alguna vez el motor y una segunda vez se dañaron las ruedas ahí, en medio del desierto de Atacama, y no hay un alma siquiera, hay que esperar 5 horas, 8 horas, 10 horas que pase alguien por ahí para que ese alguien avise a los demás de que como es el que está dañado el transporte. Calculen en esa época, se les acaba la comida, se les mueren los caballos, ¿qué hacen? Y él va hasta allá, y cuando se va hasta allá se da cuenta de que es mentira todo lo que le habían ofrecido, porque no había tanta riqueza, tanto oro, tanta fama ni nada, pero él soñaba todavía con su Cusco, porque él pensaba que era parte de su conquista a Cusco. Y comienza a pelear por Cusco y vuelve a Cusco. Y en Cusco toma preso a uno de los hermanos Pizarro y se habla de San Quintín porque los Pizarros le ganaron a él. Y ahí cuando lo tiene con grillos. Antes de eso, él pasa por el lago Titicaca. Entonces los bolivianos dicen que pasando por el lago Titicaca es uno de los primeros que pasa por Bolivia actual. Bueno, eso nosotros vamos a hablar desde la Fundación de Santiago, entonces nos vamos a poner en detalle 4 kilómetros más adentro, más afuera, vamos a ir a la parte poblana de Titicaca cuando lo era, porque después entramos en largos debates con mi querido doctor, que entra aparentemente ahí. Pero lo interesante es que él se da cuenta de que a él lo habían engañado. Y Pizarro estaba muy bien. ¿Cómo estará de bien Pizarro que nosotros para la segunda mitad del siglo XVIII tenemos aquí
a Ramón García de León y Pizarro, marqués de la casa Pizarro, descendiente de Francisco, como gobernador de Guayaquil. Calculen, entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, 1700, no el 65, un poquito más allá, 1770, 74, y el otro estamos hablando de 1535. O sea, está bien, todavía están bien. Así que, ¿qué vamos a ver nosotros ahí? Que este hombre vive con una amargura tremenda y muere, y su hijo, Almagro Hermoso, quiere matar a Pizarro. Pero ahora volvamos más para acá. Todavía estamos en paz y tranquilidad, digamos, estamos medio en armonía, y entonces hay otro señor que el otro día lo escuché, Pedro Alvarado, que era, digamos, los términos más sanos y educados, porque ustedes son gente de respeto, ¿no? Era sanguinario, ¿no? Digámoslo, era sanguinario, era astuto, sagaz, era noble. Eso implica que tiene poder, tiene mucho dinero, y se le ocurre, en las capitulaciones, no dice muchas cosas, él analiza, seguramente había unos buenos correos, y entonces en una de las capitulaciones lo llegan hasta tanto, y Pizarro le dice, no, muévete, Almagro, y fúndame ciudades al norte de Piura. Funda ciudades porque nosotros pedimos en la capitulación que llegue hasta más al norte, que es lo que explicaba el arquitecto Hoyos el día, ¿cuándo comenzaron a ponerse el día lunes, no? El martes. El lunes. Cuando el primer día ya comienza a explicar eso, Almagro viene hasta acá y llega a una región que las personas todavía no la entienden bien, y que algunos historiadores, por lo menos de lo que yo he escuchado, no quiere decir que yo también me las sé todas, no la aceptan. En algunas partes, cuando hablan de Huayna Cápac, dicen que se casó. Yo no sé si es que había matrimonios en esa época como entendemos nosotros, yo lo dudo, pero hace una ceremonia formal de algo con una mujer de los Quilapos, que no dice que es Pacho, ¿verdad? Pero de los Quilagos, y los Quilagos es un lugar de la región del Quito. Y entonces llega hasta esa región del Quito en determinado momento, que es por donde está la laguna del Colta, y entonces decide establecer una ciudad. Y funda el año de 1534, el 15 de agosto, funda la ciudad de Santiago. A los guayaquileños les molesta que una ciudad costeña de monos, estamos con el tiempo, una ciudad de monos sea fundada en la sierra, por esos problemas frágiles que tenemos de que somos dos países, que los serranos no sé qué, los monos no sé cuántos. No importa, en esa época no había esos problemas, en esa época había otros problemas, ¿no? Todavía no estaba consolidada la nación española mestiza aquí, así que no podemos juzgar las cosas de esa época con la mentalidad de ahora. Así que él funda en algo que se va a llamar Liribamba, la ciudad de Santiago. ¿Y cómo es que la funda? Y nosotros vemos en algunos cuadros que hay un tronco, ahí han puesto un decreto y sale en español, de paso se ponían el morrión y el petro, el cocerete se lo ponían solo para eso, ¿eh? Porque ustedes imagínense, todo el día no podían. Ellos andaban con algo que se llamaba escaupil. Era una especie de chaleco sotana hasta acá, que era de los 3 o 4 dedos de algodón, porque eso aguantaba mejor las flechas que la armadura. No todo el mundo tenía dinero para comprar armadura. Solo tenían el brazo, otros tenían la pierna, no tenían armaduras completas, pero para la fundación sí, pues sacaban el morreo con la pluma, y sale ahí con la espada, y que en nombre de Dios, de la Virgen, de Jesús, de la Trinidad y los santos ángeles, la puerta del cielo, no sé cuánto, una serie de frases que tenían estereotipadas, fundaba la ciudad. Pero la ciudad se fundaba creando un cabildo, o sea, creando un municipio. Aquí hay periodistas que dicen, díganos, ¿cuántos años tiene el municipio? ¿Cuándo fue fundado el municipio? Pues siempre hay 2 o 3 periodistas que vienen y preguntan esas cuestiones. ¿El municipio cuándo fue creado? El 15 de agosto de 1534. Desde ahí viene la ciudad. Pero no entienden. O sea, cuando se creaba el cabildo, y entonces están los cabildantes, y él está presidiendo, entonces está hecha la ciudad y sale. Cuando Guayaquil necesitó trasladarse, agarrar los cabildantes y vamos al otro lado, la ciudad es como flotante. La ciudad existe en papeles, no en un tronco, ni en una primera piedra como hace ahora un edificio, por lo menos aquí en Ecuador.
es un sistema diferente que hay que familiarizarse con eso para poder nosotros entender el por qué tantos traslados de esta ciudad, que ahora la llamamos Guayaquil, que realmente se llama Santiago ahora de Guayaquil, ¿no? De 1535-37 aproximadamente, ciudad del Cerrito Verde. Entonces ustedes vean que necesitó fundar, entre otras ciudades, la ciudad de Santiago. ¿De dónde? De los Quilagos. Pero como la ciudad de los Quilagos era la región de los Quilagos, la región del Quito, entonces la fundaron ahí. Que si hubo el reino de Quito, vaya perense con los de allá de la sierra, porque no está demostrado que hubo reino de Quito. El reino de Quito apareció como parte de un frente de discusión con los vecinos del sur con respecto al imperio de Tahuantinsuyo, que con el perdón de los presentes me parece que tampoco era imperio, porque hasta donde yo entiendo un imperio es un reino sobre reinos. Entonces Napoleón primero creó reyes para él poder ser emperador, pero que era una extensión gigantesca y que lo tenían bien gobernado, eso sí era verdad. ¿Gobernado militarmente o estamos equivocados, señor cónsul? Era una tremenda organización férrea, con militares e ingenieros militares, porque acá constructores, usted tiene todo. Entonces lo de acá pareció como una fantasía que Ernesto Salazar, en un libro que en Casa de Todos puede demostrarlo con muchos detalles, como no hubo reino de Quito, contraponiéndose contra el otro que sí lo hubo. Y entonces en esa región del Quito, Sebastián de Benalcázar se junta con Diego de Almagro y pasa a ser subordinado de Almagro por ser adelantado. Adelantado es el que va adelante, ¿ves que está adelantado? O sea, adelantó de carro, es la misma historia, ¿no? Solo que adelantado es una persona que tiene la facultad de ser adelantado, la facultad de ir adelante, porque Pizarro tenía que quedarse acá contendiendo, pero iba allá adelante, y claro, hubo que transar, se dio cuenta que ya había llegado un poquito tarde Pedro de Alvarado, matando gente, haciendo monstruosidades por el camino, se metió por otro lado, bajó casi hasta nuestra zona de Guayaquil, del río de Guayaquil, porque todavía no existía esto que nosotros llamamos Guayaquil, y entonces logró llegar hasta la sierra, y cuando llegan allá sus emisarios, no transamos, lo indemnizaron para que no moleste, porque sabía que venía con mucha población militar, y entonces esa es la parte que le convino a Diego de Almagro. Ahora, nosotros aquí en la historia tenemos un monumento de Diego de Almagro aquí en Guayaquil, yo no lo conozco. Tenemos de Francisco de Orellana, tenemos de Sebastián de Benalcázar hacia el sur, ni de Urbina tampoco. Y no tenemos un monumento de Almagro. Entonces los historiadores andan matándose todo el tiempo que el proceso fundacional y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero para mí, pues, dejó de existir 15 de agosto de 1534 y nos olvidamos del tema, o lo reconocemos de una vez y nos quedamos con 15 de agosto de 1534, fue primera fundación y única de Guayaquil, aunque se refunde en el sentido que se pide el documento, de que yo no sé cuántos ustedes tienen la partida de los que son casados, la partida de matrimonio original, ustedes no la tienen, ¿no? Algunos pueden ser que la tengan ahí coleccionada, los hermanos tienen, se acaba de sacar otra, ¿no? Y sale el papel nuevecito, donde están impresos, ahora ya no escrito con canutos ni con nada, igualito, ¿no? Pero me van a matar algunos historiadores, y entre esos pues están los dignos investigadores, que es el libro que se ha utilizado Dora León y Adam Sassi, un húngaro y una ecuatoriana, sobre los estudios de la Fundación de Santiago de Guayaquil. Pero lo que nos interesa es que Diego de Almagro es el que funda y da origen a esto que está aquí, ustedes, a los Guayaquil. Pues después de múltiples traslados, quedó en la ciudad como la conocemos ahora, Santiago de Guayaquil. Antes fue Santiago de la Culata, Santiago del Río Guaya y algunos Santiagos más. Pero está anotado 1536. ¿Perdón? Está anotado 1536. ¿Y dónde está anotado? Papeles, mi querido señor, papeles. Solo papelitos. No es papel escrito, yo no creo nada. Y los españoles tenían una inveterada costumbre. Escribían aquí y mandaban copia. Para allá y para allá. En todos lados hay papel. Pero ese problemita de la fecha no es de ahora, ni de hace 100 años. Y en la época previa a la independencia, lo manda Olmedo cuando se va a España por otras situaciones, que son las puertas de calle, que por favor vaya y busque los papeles. Y vaya y busque los papeles del escudo, porque tenían acá una copia del papel del escudo colonial.
Gracias. Entre paréntesis, tengo la deuda con mi distinguida amiga, ella se está riendo, se está sonriendo. Ella me preguntó hace 3 años por lo menos, que dónde salía el apellido Mogollón. Y me dejó loco porque yo soy genealogista, pero no he profundizado en todas las genealogías, sino en algunas. Entonces yo le dije que con mis adorables entrenados, uno decía, Mogollón, tal cosa. Pero existe un Juan de Mogollón que está involucrado dentro de los soldados conquistadores que tiene que ver con involucrados en la fundación de Guayaquil. Ahí tienen su Juan de Mogollón. Ahora empátese usted con él, es más difícil. Ya por el mercado. Le agradezco por su presencia. Vea, se le ha caído una cosita ahí. Muchísimas gracias al licenciado Víctor Hugo Arellano, como siempre, por habernos acompañado. Si se quedaron con ganas de saber más, los esperamos la última semana de agosto, como les decía al inicio, del 27 al 31 de agosto, en este mismo Salón Pedro Carbo, tendremos el ciclo de conferencias, historias, leyendas y tradiciones de Guayaquil. Tenemos el aporte valioso de miembros de la Academia Nacional de Historia de la Confraternidad Camilo de Estima. Por favor, hacemos una entrega de este certificado diploma al licenciado Víctor Hugo Arellano por su valiosa disertación sobre el tema que nos atañe hoy, el ciclo de conferencias, detalles, pormenores y curiosidades de la Fundación de Guayaquil. Firma licenciada Nancy Palacios de Medina, directora de la Biblioteca Municipal, y arquitecto Melo Higuayo Salanza. Por favor, licenciada Nancy Palacios, hace entrega del presente certificado al licenciado Víctor Hugo Arellano por su valiosísima disertación. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Como siempre, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil les desea felices fiestas, así como también la Biblioteca Municipal y la Dirección de Cultura. Tengan todos muy buenas tardes y que viva Guayaquil.